encontré información que dije, hijo, esto nos va a gustar. Hoy te voy a hablar de las posesiones demoníacas y te voy a ayudar para saber si no estás en una en este momento. Pero para saber qué es una posesión demoníaca, aquí te voy a explicar la definición. Puedes buscarla, yo aquí te lo resumo, yo aquí te hago la tarea. Una posesión demoníaca es literal cuando tu cuerpo está sometido bajo las órdenes de algún demonio o de el demonio, que ya sabes quién es. Es según la religión cuando tu cuerpo se le meten literal los demonios y todo lo que haces, dices e incluso piensas es arte de él. Pero ¿cómo sé si no tengo o si no estoy bajo el mandato de un demonio? Bueno, primero tienes que descartar alguna enfermedad mental. Tienes que hacer estudios, tienes que llamar a especialistas médicos que descarten alguna enfermedad como esquizofrenia, como bipolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez descartada esta situación, que todos los estudios y que un médico certificado te diga orgánicamente estás bien, te voy a hablar sobre las 5 fases de las posesiones demoníacas. Agárrate. Antes de entrar a las 5 fases demoníacas, la persona, el individuo, la víctima, tiene que estar como en un estado anímico deplorable. Y cuando yo leí esto dije, no mames, porque todos los que tenemos algún trastorno es una montaña rusa. A veces estás bien, a veces estás mal, y cuando estás más susceptible es cuando entran. Ellos hablan, la iglesia, los expertos en exorcismos, que la persona debe de tener algún trastorno como estar deprimido, como pensamientos suicidas, como estar vibrando bajo, o sea, literal es estar mal, como muy susceptible a atraer estas cosas negativas. Y tú me dirás, Ari, pero a veces son niños los que están con algún demonio dentro, donde de verdad la posesión es a un niño que probablemente es inocente, aún no inicia con esta mente de estoy pensando en cosas malas, estoy deprimido, estoy triste. Mucho tiene que ver las mamás. Los niños que no empiezan a tener una guía espiritual, creas lo que creas, que no esté vibrando alto, que estén solos, pero lo importante, que estén desprotegidos. Tú sabes que hay mamás o papás que no nacieron para hacerlo y que nomás tienen hijos por tener. Esos niños que están descuidados, esos niños que hasta cierto punto maltratados, son susceptibles a alguna posesión demoníaca. Y pues bueno, hablando de las 5 manifestaciones de una posesión demoníaca, aquí te voy a hablar de una por una cómo van apareciendo en orden. Y si viste mi video pasado de la historia detrás del exorcismo, la historia real, te vas a dar cuenta cómo de verdad muchos de los puntos que te conté tienen que ver con estas 5 fases. La fase número 1. En la fase número 1 es la manifestación, como su nombre lo dice y como lo que te acabo de explicar. Cuando una persona está susceptible, cuando una persona está triste, depresiva,
esos estatutos publicados, donde obviamente hay más información, pero esto es como el resumen, porque te he contado que en el Vaticano hay una escuela especialista para exorcismos y pues obviamente te explican esto. Pero en resumen, la fase número 1 o manifestación, el diablo entra. La segunda fase, y esta tiene que ver mucho con el caso que te conté. La segunda fase o la infestación es cuando el diablo empieza, o el demonio, no me gusta decir tanto diablo, el demonio empieza a engañar, a engatusar, a envolver, a seducir a la víctima. ¿Qué quiere decir? Se empiezan a ganar la confianza, empiezan a manifestarse, como se les empieza a parecer como si fuera algún familiar, incluso en apariencia de algún ángel o de algún santo. Del caso que te expliqué, ¿te acuerdas que ellos creían que era la tía que había fallecido hace poco, que era muy cercana a este niño? Entonces esa era como la infestación, como ganarse la confianza de la víctima e incluso de familiares. Y también en esta etapa de la infestación empiezan a suceder cosas paranormales, como que los crucifijos se muevan, que se volteen, que se escuchen arañazos en la pared. Y aquí encontré algo bien interesante que te digo, tiene que ver mucho con la historia que te conté, que se escuchen pasos y agua saliendo, agua goteando, pasos mojados. ¿Te acuerdas que el niño siempre que iba a su cuarto escuchaba que alguien venía atrás con pasos como con agua? Es de la infestación, fase 2. La tercera fase es la opresión. Aquí el demonio ya tiene en casi totalidad el dominio del cuerpo y la mente de la víctima. Esta es la fase más peligrosa, ya que el demonio empieza a hacerle daño físico y mental a la persona. Es cuando empiezan los estigmas de que rasguños en el cuerpo, de que autolesiones o incluso lesiones a los terceros, a la gente, a la familia. Empieza a no comer, a la desnutrición, deshidratación, y ya el daño es evidente. La fase 4 es la posesión completa, y aquí el demonio, él ya está instalado, él ya vive gratis en tu cuerpo, en tu mente. Ya psicológicamente tú estás tan mal que puedes pensar en quitarte la vida. En esta fase que ya la posesión está complementada, que ya es todo él, es cuando la víctima empieza a contorsionarse, porque el demonio ya tiene más control sobre tu cuerpo. Es cuando la víctima empieza a hablar en idiomas que ella no hablaba, que no conocía, o cuando empieza a decir como los nombres del demonio o de los demonios que habitan el cuerpo de la persona. Y aquí el daño físico y mental es mucho más que la fase pasada, es más grave, y de aquí si no se para, bye. Y la fase 5 es la destrucción demoníaca. No es destruir al diablo, literal el demonio se va a encargar de destruir a la persona desde adentro. Aquí es cuando la mayoría de la gente se suicida o se muere por el daño físico, por la desnutrición o por la causa que tú quieras. Muere la persona. Se puede revertir esto, sí. Es cuando entra el exorcismo. Es cuando un padre que estudió y que es verificado por el Vaticano, son especialistas, no cualquier sacerdote hace el exorcismo.
fase. Obviamente las primeras fases son difíciles porque puede ser de que estén en de que alguna enfermedad mental, etcétera. Pero el exorcista, este